Muy bien, pues que sean bienvenidos otra vez a este curso Adoremos al Señor en que estamos estudiando principios bíblicos de adoración. Y esta noche el enfoque del video y de la clase en vivo va a ser ¿qué nos dice la Biblia sobre cuando nos presentamos frente a Él en la adoración? ¿Cómo nos ve Dios? Cuando Dios mira dentro de tu corazón, ¿qué es lo que mira? Vamos a hablar un poco de cómo afecta eso nuestra adoración también. Muy bien, vamos a comenzar presentándonos formalmente para los otros compañeros. Ya nos saludamos un poco, pero yo creo que para esta actividad vamos a dividirles en grupos pequeños. Y así en sus grupos pequeños pueden conocerse un poco mejor. Van a compartir su nombre y también su historia bíblica favorita. Yo sé que es un poco difícil de decidir a veces, pero traten de escoger una historia bíblica que es su favorita. Voy a dividirles ahora mismo en los grupos. Ya, debe haber salido la invitación en sus pantallas. Buenas noches, Héctor, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches, profe. ¿Grabando? Comenzar con una oración. Oremos. Amado Dios Todopoderoso, perdónanos por todos nuestros pecados de pensamiento, palabra y obra. Perdónanos por todas esas veces que a sabiendas ponemos nuestra voluntad por encima de la tuya. Cuando nos sintamos demasiado cómodos con el pecado, aflígenos con tu ley y llévanos al arrepentimiento para que podamos conocer el dulce consuelo del Evangelio. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Excelente. Vamos a repasar las preguntas de repaso que ustedes contestaron a base del video. Comenzando con esta. ¿Qué significa estar revestidos de Cristo? ¿Qué significa estar revestidos de Cristo? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? Excelente, tenemos algunos voluntarios. Vamos a escuchar primero de Katia. Katia, ¿quiere contestar Sí, esta pregunta? sí, profesor. Para mí significa, según el video y según Gálatas 3:27, ser salvos por medio del bautismo a través de la fe. Es lo que hizo el Señor, su obra en nosotros, con el don de la fe que nos dio y nos constituyó justos. Muy bien, ok. Entonces, ¿vio usted en ese versículo la conexión entre el revestir con Cristo y el bautismo? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, han sido revestidos. Muy bien. Gracias. Entonces, por medio de la fe, Dios nos constituye justos, nos declara justos por los méritos de Cristo. Excelente. Vamos a escuchar otro estudiante. Tiene que aportar aquí. Ángel Lara levantó su mano. Ángel. Sí, pastor, muchas gracias. Pues igual que la hermana dice, yo me apoyo en los pasajes bíblicos de Gálatas 3:27, pero también en primero de Juan 1:7, ya que dice que, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo le he agregado que la sangre de Jesús, como dice aquí, nosotros sabemos que Dios nos ve a nosotros como impuros, aunque sabemos que nosotros somos pecadores, ¿sí? Pero sabemos la certera confianza y es una promesa de salvación, pues de una promesa. Nuestro Dios nos da las promesas que nosotros por la fe somos salvos y es por su gracia. Y estamos revestidos, la palabra revestidos para mí es que estamos limpios con las nuevas vestiduras que Él nos ha otorgado gracias a su doble propósito.
la obediencia que él hizo por nosotros y su muerte en cruz por amor a cada uno de nosotros. Muchas gracias por su respuesta. Muy bien, vamos a escuchar de una estudiante más. Viviana Vigna levantó su mano. Viviana, por favor. Bueno, yo también comparto el mismo mensaje que los hermanos, pero yo lo interpreté como que estamos revestidos, vestidos en la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ve a través de la santidad de su Hijo. Somos bautizados por nuestra fe y su santidad nos reviste a nosotros. Así que Él no nos ve a nosotros, sino ve la santidad de su Hijo, que hizo todo por nosotros, una vida santa, ¿no? Y bueno, y nos declara justos, hijos nos declara. No sé si es así lo que yo puedo interpretar. Excelente. Sí, gracias. La Biblia nos enseña eso, ¿verdad? Que Dios nos ha declarado y nos ve como santos por causa de Jesús. Excelente, muchas gracias. Para los que levantaron la mano y no podían aportar, solo esperen, van a tener más oportunidad en las siguientes preguntas. Pero vamos a hacer un breve repaso de esto. La palabra revestir trae a la mente la ilustración de la ropa, ¿verdad? La ropa. Y se puede decir que la ropa que tenemos tiene tres propósitos. Primero nos protege del frío o del sol, ¿verdad? Nos protege. También la ropa cubre nuestra desnudez, o sea, es algo vergonzoso caminar sin ropa, ¿verdad? En público. La ropa nos ayuda con cubrir esa vergüenza. También la ropa nos hace quedar bien, nos hace lucir bien para con los demás. Y si estudiamos lo que la Biblia dice sobre lo que tenemos por medio de la fe en Cristo Jesús, se puede usar eso mismo para describir las bendiciones que Dios nos regala mediante la fe. La ropa de Cristo con que nos revestimos en el bautismo por medio de la fe es algo que nos protege del horror del infierno. Porque Cristo sufrió eso en nuestro lugar en la cruz. Y ahora la obediencia perfecta de Cristo es nuestra ropa espiritual delante de Dios. Y por esa razón merecemos, no por nuestras propias obras ni dignidad, pero por las obras y los méritos de Cristo, ir al cielo, ¿verdad? También se puede decir que la ropa limpia de la obediencia perfecta de Cristo cubre nuestros trapos de inmundicia con los cuales estamos cubiertos, ¿verdad? Por naturaleza. Pero la ropa perfecta de Cristo, su obediencia perfecta, cubre esa vergüenza de nuestros pecados. También estar vestidos con la justicia de Cristo nos hace hermosos a los ojos de Dios. Y eso es una verdad maravillosa, ¿verdad? No es que simplemente Cristo lo que ha ganado por nosotros al ser revestidos con Él, no es que simplemente Dios dice, ok, pues pasas mi inspección. Dios se regocija en lo hermosos que Cristo nos ha hecho con revestirnos con su santidad. Y hay varios versículos bíblicos que nos comparten esa verdad, ¿no? En Isaías 61, versículo 10, Isaías escribe, yo me regocijaré grandemente en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me revistió de salvación, me rodeó con un manto de justicia, me atavió como a un novio, me adornó con joyas como a una novia. Entonces la idea es, si tienen la imagen en sus mentes, ¿verdad? Tenemos una pareja en el día de su boda y entra la novia a la iglesia vestida hermosamente, ¿verdad? Y el novio la mira con puro amor, pura afección, puro gozo en su corazón. Así nos mira Dios, porque Cristo nos ha revestido con su santidad. También eso en Efesios 5 dice lo mismo, que Cristo amó a la iglesia y nos lavó
para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y en Sofonías capítulo 3, ese es un libro que no citamos mucho, pero tiene un lindo versículo que habla de cómo Dios nos ve como hermosos por causa de Cristo. Dice en Sofonías 3, versículo 17, Jehová se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. O sea, tan hermosos espiritualmente Cristo nos ha hecho por medio de la fe, que Dios canta de alegría al vernos. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Muy bien. Vamos a continuar entonces a la siguiente pregunta. Primero de Juan 1, versículo 7, nos dice: la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es la palabra que más te habla en este pasaje? ¿Y por qué? ¿Cuál es la palabra que más te habla en este pasaje? ¿Y por qué? A ver, Félix levantó su mano. Félix, ¿quería contestar esta pregunta? Vemos aquí tres elementos que son muy importantes. Primero, la sangre de Jesús. Segundo, la limpieza que nos da la sangre de Jesús y de todos los pecados. Entonces, la sangre de Jesús a nosotros nos limpia de todos los pecados, en la cual nosotros también estamos cubiertos por la sangre de Jesús y somos limpiados y perdonados. Ok, usted escogió tres palabras entonces que más le hablan en este versículo: sangre, limpia, todo pecado. Muy bien. Álvaro, ¿quería contestar esta pregunta, Álvaro? Sí, señor, pero en el mismo sentido, pero la palabra clave, sangre. Ok, ¿por qué es la palabra clave eso, Álvaro? Porque con la sangre de Cristo nos limpió, con ella misma curó todas nuestras heridas. Ok, esa es la causa de la limpieza, la causa de que ya no están nuestros pecados en nuestro registro. Muchas gracias. Ok, Jesús Vélez quería contestar aquí también. Jesús. Sí, pastor, acerca de lo que ha aportado los hermanos sobre cuál es la palabra que más nos habla, ¿cierto? La sangre de ese servicio que hizo nuestro Señor en la cruz fue perfecto. Por eso el llamarlo el Cordero, el que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Porque es a través de tu sangre que fue el hombre que fue perfecto, que no pecó, que en la cruz del Calvario derramó sangre para darnos a nosotros la vida por la eternidad. Entonces, allí, en este sacrificio que él hizo para darnos vida, como dice en el Evangelio según San Juan, ¿cierto? Para que el que no se queda más tenga vida a través de esa vida eterna. Ok, ok, muchas gracias, Jesús. No se escuchó toda su respuesta, pero se escuchó que sangre fue la palabra que más le llamó la atención. Muchas gracias. Bien, yo escogí las mismas tres palabras que había escogido Félix, y primero nos llama la atención la sangre, ¿verdad? Ese fue el precio que nuestro Salvador estaba dispuesto en su amor pagar por cada uno de nosotros. Él derramó su sangre en un sacrificio donde él estaba sufriendo el castigo eterno que merecíamos, para poder borrar nuestros pecados, para que estuviéramos perdonados y herederos de la vida eterna junto con él. Entonces, sangre, wow. Dios se hizo un ser humano y derramó su sangre para poder salvarnos. Nos limpia. Solamente lo limpio, lo puro, lo perfecto, lo santo puede habitar con Dios.
Y esa pureza que Dios exige no es posible que nosotros lo produzcamos ni en nuestros mejores momentos como creyentes, pero hay algo que sí produce esa limpieza perfecta que Dios demanda de nosotros. Y es Jesús. Jesús y su sacrificio nos han limpiado, nos han purificado de todos nuestros pecados. Y ahí está la otra palabra clave que me da mucho consuelo a mí. Todo pecado. No importa lo grave o lo grande o lo serio que parezca en nuestras mentes, la sangre de Cristo es suficiente para limpiar hasta ese pecado también. No queda ningún pecado que no sea lavada por la sangre de Cristo, que Él derramó por nosotros, que tenemos por medio de la fe, el perdón de que se habla aquí, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a continuar con la siguiente pregunta entonces. La siguiente pregunta cita un versículo de Isaías capítulo 1 y esta fue parte de su lectura para la clase el día de hoy también. Deben de leer el capítulo 1, versículos 1 al 20 para saber un poco del contexto. ¿Cuál es el contexto? La palabra que está detrás de Isaías 1:18, donde Dios dice a Israel, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Muy bien, Alejandro Singolani levantó su mano. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Sí, pastor. Este versículo de la Biblia nos asegura que Dios está dispuesto a perdonarnos sin importar cuán terribles sean nuestros pecados. Su amor es tan grande que está dispuesto a pasar por alto nuestros errores y darnos un nuevo comienzo. Este es un mensaje importante para nosotros porque nos recuerda que siempre somos perdonados cuando nos arrepentimos. Okay. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, buen comentario sobre este versículo. Muy bien, vamos a ver, ¿alguien que no ha participado todavía quiere contestar esta pregunta también? ¿Cuál es el contexto de este versículo? A ver, Sandra Ochoa levantó su mano. Sandra. Bueno, a lo que yo entendí, pastor, dice en Isaías 1:18, ¿verdad? Dice que él ya, dice, vengan ahora y más las cosas en claro, y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve, y si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. A lo que yo entendí, ¿verdad? Es que ya no queda ningún rastro de nuestros pecados pasados. Como dice en Jeremías 31:34, dice, yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme más de su pecado. Dios dijo, de acuerdo, ¿verdad? A Jesús, no recordar más. Ahora sí que, pues, nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros estamos ya, ahora sí que sentados, ¿verdad? En esa adoración, revestidos con la túnica blanca de santidad que Jesús ganó por nosotros. Es lo que yo entendí, pastor. Ok, muchas gracias por compartir su respuesta, Sandra. Álvaro Moreno levantó su mano. ¿Algo que agregar aquí? Sí, cuando preguntas por el contexto, pues se está llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento y a que no haga vanas ofrendas al Señor, cuestiones externas que de nada ayudan ni contribuyen a la limpieza del pueblo. Entonces, ese revestidos como y esa limpieza que se nos hace es precisamente un llamado al arrepentimiento para poder ser limpiados por la sangre de Cristo. Sí, sí es cierto. Cuando dice Dios, vengan ahora y pongamos las cosas en claro, está llamando a Israel a acercarse a Él en arrepentimiento para recibir gratuitamente su pleno perdón. Sí. Muy bien, un último aporte aquí. Félix levantó su mano. Félix. Esto se refiere a la infidelidad del pueblo de Dios.
que lo están venerando en las apariencias, solamente en los ritos y tradiciones, pero no están dentro de su corazón arrepentidos ni están con sentimientos de dolor por el pecado que ellos cometen. Les dice que su infidelidad solamente los lleva al dolor y la miseria, y que su adoración vacía no tiene sentido para Dios. Entonces, después de condenarlos con la ley, vemos que hay una proclamación del Evangelio. Dice que vengan ahora y pónganse las cosas en claro, con la sangre de Cristo limpian sus pecados. Sí, amén. Y termina diciendo que su condición se va a transformar por la sangre de Cristo. Ellos van a tener nuevas ropas, nuevas vestiduras, en las cuales se van a presentar ante Dios con la pureza y limpieza que necesitan para poderse presentar ante Él. No es una limpieza ritual, sino es una limpieza espiritual. Ok, gracias Félix por esa respuesta. Aquí algunos puntos del contexto que yo noté también, amigos. En el contexto hay palabras muy fuertes en contra de la infidelidad del pueblo de Dios, que también nos acusan de nuestra infidelidad, ¿verdad? Los compara con animales. Por lo menos dice Dios en este capítulo, animales conocen sus dueños. Un asno, un buey, conoce el dueño. Pero Israel no reconoce su Señor, el que es su dueño, ¿verdad? También no había en ellos cosas sanas. Dice que su cuerpo está completamente enfermo, lleno de heridas, y no hay nada de sanidad en ellos. Y así éramos nosotros por naturaleza también, ¿verdad? Ningún bien mora en nuestra naturaleza pecaminosa. También los compara con Sodoma y Gomorra, que eso son palabras fuertes, ¿verdad? Saben esa historia del Antiguo Testamento, de la impiedad de esas ciudades, y ahora usa esos títulos para hablar de su pueblo Israel. Así era su maldad para con Dios. También dice que su adoración era en vano, o sea, estaban haciendo sacrificios y los ritos, pero sin corazones de contrición, de fe en el Dios que salva, y por esas razones esos ritos eran vanos y no eran agradables a Dios. Pero luego viene la tremenda sorpresa del Evangelio que Dios les da en esta sección. A pesar de lo mucho y lo serio que eran sus pecados, a pesar de lo muchos y lo serios que son nuestros pecados, Dios les ofrece perdón completo. Estemos a cuenta, dice, y es como llamarles frente a Él en su tribunal. Vamos a rendir cuentas. Y uno tal vez esperaría, así, ok, aquí vienen palabras de fuerte castigo, pero no. En cambio, este es el veredicto. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y cómo puede ser que Dios simplemente pasa por alto toda esa maldad? Y pues la respuesta de la Biblia entera es que no pasó por alto esa maldad, sino que en Jesús lo castigó completamente. Y aquí, por causa de Jesús, les ofrece a ellos y nos ofrece a nosotros el veredicto que Cristo con su vida y muerte nos ganó. Ese veredicto de inocente, de limpios de nuestros pecados. Qué buena noticia, ¿verdad? Una pregunta de repaso más que tuvieron. Jeremías 31, versículo 34, habla del nuevo pacto.
que Jesús más después dice que es un nuevo pacto en su sangre, ¿verdad? O sea, a base de su sacrificio, Dios puede decir esto. Yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. ¿Qué consuelo especial encuentras en esas palabras? ¿Qué consuelo especial hay allí? A lo mejor alguien que no ha aportado todavía quiere participar aquí. Pastor, Sí, Ovidio levantó su mano. Gracias. sí. Bueno, ahí lo que se ve reflejado, como hemos venido hablando, es el amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Sí. Porque Sí. Él está dispuesto a perdonar. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores y tenemos que llegar a Él para pedir ese perdón del cual Él nos ha ya limpiado nuestros pecados con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Okay. Si la causa de este perdón es únicamente Jesús, ¿verdad? Pero la Biblia sí dice que Dios regala este perdón por medio de la fe. Parte de la fe es arrepentimiento de nuestros pecados también. Correcto. Okay. ¿Alguien más? ¿Qué consuelo especial encuentras en estos versículos? Pastor, Sí, Manglio, por favor. el consuelo especial que encontramos en este versículo, pastor, es la seguridad que tenemos como cristianos de nuestra vida eterna, ganada por el sacrificio de Cristo. Okay. Muy bien. La seguridad, ¿verdad? La seguridad no está en duda, en cuestión. Podemos estar seguros porque Dios en Cristo se olvida de nuestros pecados. Martín Aguilar levantó su mano. Buenas noches, Martín. ¿Cómo está? Sí, buenas noches. Perfectamente bien. Buenas noches a todos los compañeros y hermanos. Aquí el gran consuelo que nos da es de que a pesar de ser bien pecadores, los peores del mundo, porque somos peores desde el nacimiento, el gran consuelo que nos da es de que a una parte de eso, pues Jesús nos limpia. Y nosotros de corazón le decimos, ¿sabes qué? Perdóname, Señor. No importa tu pecado. Él se olvida de todos los pecados atrasados. Como en el caso de la mujer adúltera. ¿Quién precisamente la condenó? Nadie. ¿Qué le dijo Jesús? Arrepiéntete, ya no peques más. Entonces, él le limpió Jesús de su pecado y así nos limpia con su sangre. Entonces, que es grande la misericordia de Dios y grande el amor que nos tiene, que aunque somos pecadores de naturaleza y aunque nuestra naturaleza pecadora nunca nos va a dejar, Dios nos ve limpios completamente ante sus ojos, pero por las obras de Cristo, no por nosotros. Entonces, es enormemente grandioso y un gran consuelo que tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Señor, aquel que te pagó todo por nosotros. Es un gran consuelo. A mí me emociona. Amén, Martín. Sí. Muchas gracias por su aporte. Estoy de acuerdo. Y un comentario más, José Mendoza. ¿Qué consuelo haya usted en estas palabras? Sí, profesor, qué bueno que Él ya nos perdonará todos nuestros pecados y bueno, pero hay una cosa que pues nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano. Se trata del Espíritu Santo obrando en cada persona, puede ser. ¿Usted a qué se refiere la palabra así? Es obrando el Espíritu Santo en cada ser humano, ¿no es cierto? ¿Usted está hablando un poco del contexto de este versículo? Sí, a ver, donde dice... Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano. Ni le dirás, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Sí, gracias por esa pregunta. Viene justo antes de estas palabras. Yo creo que si vemos el contexto de todo este nuevo pacto que él está hablando,
Más bien la obra del Espíritu Santo en sus corazones está, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ahí está hablando más del trabajo de Dios en sus corazones. Puede ser que en la siguiente sección, él está hablando de la iglesia triunfante. O sea, de nosotros ya cuando estamos en el cielo, no va a haber evangelismo. ¿Por qué? Porque todos vamos a conocer perfectamente cara a cara a nuestro Dios. Entonces no habrá necesidad para el evangelismo una vez que estemos con Dios en la eternidad. Podría ser eso una explicación de eso. También, ¿no, profesor? Sí, bueno, muchísimas gracias. Ok, sí, gracias. Bueno, amigos, yo hallo mucho consuelo en esta palabra aquí. O sea, cada descripción que la Biblia da de nuestro perdón es lindo, pero aquí la belleza lo encuentro en que Dios dice, no volveré a acordarme de su pecado. Dios tiene una memoria perfecta, porque Él todo lo sabe. No hay ninguna cosa que se escapa a su atención, no hay nada que se le olvida. Y aquí Dios dice, por causa de Cristo, voy a olvidar sus pecados. Wow. Dios promete olvidar nuestros pecados. Ya no tiene ninguna memoria de los pecados y son completamente perdonados. Yo creo que como seres humanos podemos apreciar eso porque nosotros batallamos para perdonar así. Pero siempre se queda la memoria allí y vemos la persona y se viene a la memoria de nuevo el pecado. O hablando de nuestros propios pecados, ¿verdad? Estamos volviendo a recordar nuestra vida o de repente llega la memoria de alguna falla horrible que hicimos cuando éramos jóvenes y cómo podría haber hecho eso. Ya duele otra vez la conciencia. Aquí Dios nos asegura, aunque nosotros recordamos nuestros pecados, Él no se va a recordar de nuestros pecados. Ya están borrados de su memoria por causa de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Eso quiere decir que ya no nos va a tratar conforme a nuestros pecados, porque para Él no existen, son borrados. Cristo canceló eso. Muy bien. Hasta allí, ¿alguna pregunta, amigos, antes de pasar a la siguiente sección? Ninguna. Perfecto. Vamos a un breve repaso. Perdón, Alejandro levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Alejandro? Sí, pastor. Cuando dice Dios olvidará nuestros pecados pasados y siendo ahora, conociéndolo a Él también, nuestros pecados actuales, uno vuelve a caer. Es buena pregunta, ¿verdad? Y yo creo que no hay ningún límite que Dios pone aquí, ¿verdad? Perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. No dice de su pecado pasado, pero si vuelven a pecar, sí voy a recordar. Simplemente habla del pecado en general. Y eso es lo que lo confirma lo demás de la Biblia, ¿verdad? Mientras uno confía en Cristo como su Salvador, tiene perdón para todos sus pecados. Aun cuando batallamos, pero volvemos a caer en nuestra debilidad, en un pecado que hemos cometido en el pasado, confesando ese pecado a Dios, Él se olvida de ese pecado también. Así es su perdón, ¿verdad? Cubre todos nuestros pecados. Gracias por la pregunta. Gracias, muchas gracias. Sí, sí. Pregunta de parte de Ovidio Flores. ¿Cuál es su pregunta, Ovidio? Pastor, se habla de iniquidad y pecado.
y se dice que son iguales. ¿Por qué se escribe dos veces la misma palabra que tiene el mismo significado? Es buena pregunta. Buena pregunta. Sí, hay varias palabras para el pecado. Aquí estamos hablando del hebreo, ¿verdad? Porque estamos en el Antiguo Testamento. Hay varias palabras para el pecado y cada uno tiene su tinta especial. O sea, refieren a la misma cosa, pero cada uno resalta un aspecto diferente del pecado. Y puedo darles algunos ejemplos. Hay la palabra pecado, que comúnmente se traduce como pecado, significa no dar en el blanco. No dar en el blanco. Correcto, no O dar en sea, el blanco. hay un blanco y es lo que Dios exige de nosotros, la perfección, y es cuando tiramos y no damos en el blanco. Iniquidad lleva más el sentido de culpa, o sea, el pecado que lleva consigo culpa y que requiere algún sacrificio para pagar, para cubrir esa culpa. Eso es más el sentido de la palabra iniquidad. Transgresión es otra palabra que se utiliza para el pecado y la idea ahí es más que Dios ha puesto una línea en la arena diciendo no pueden cruzar. Y transgresión es cruzamos la línea, ¿verdad? Cruzamos la línea, ya hemos transgredido. Y hay otras palabras que se utilizan para el pecado también. Cada uno tiene su aspecto diferente. Pero refieren a la misma cosa, como usted dijo. Ok, ¿alguna otra pregunta aquí antes de continuar? Sí, Alejandro. Sí, pastor. Por ejemplo, cuando decía los impíos, ¿serían los pecadores también? Sí, la palabra impío significa malvado. Se refiere en la Biblia a pecadores en general, pero muchas veces lleva el sentido de los incrédulos. ¿Por qué? Porque los creyentes también somos pecadores, pero ahora justificados en Cristo, somos justos en los ojos de Dios. Y por eso, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Repasando lo que acabamos de repasar entonces, porque es tan maravillosa la noticia que vale la pena volverlo a ver. Hablando de ser revestidos de Cristo, eso trae a la mente el hecho de que ahora la obediencia perfecta de Cristo como mi sustituto me es atribuido a mí. Ahora es como el manto que me cubre para que yo esté no solo bien con Dios, sino que para que Él se regocije sobre mí, porque soy hermoso en sus ojos. Mencionamos que eso cubre la vergüenza de nuestros pecados, nos protege de la condenación eterna y nos hace hermosos a los ojos de Dios. También vimos, especialmente en esas tres palabras, el consuelo del versículo en Juan, primero de Juan 1:7. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el veredicto de Dios que Jesús ganó por nosotros. Vengan ahora, pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Y esa bienaventurada olvidar de nuestros pecados que Dios promete por medio de Cristo también. Muy bien, ahora vamos a profundizar un poco, aplicar lo que acabamos de aprender y estudiar a la adoración. Hemos visto cómo Dios nos ve por causa de Jesús. Ahora, ¿cómo afectará esta verdad? ¿Cómo dirigimos la adoración? ¿Cómo hacemos la adoración como un grupo? Pensando en adoración en grupo, que ustedes ya están haciendo o van a hacer con sus grupos sembradores, ¿verdad? ¿Cómo afectará esta verdad
cómo dirigimos la adoración. Y voy a dividirles en grupos pequeños para que todos puedan participar allí y compartir sus ideas. ¿Ok? Ya deberías haber salido en sus pantallas una invitación. ¿Pueden hablar de esta pregunta? ¿Cómo pueden aplicar esta verdad a adoración en sus grupos sembradores? Okay. Sí, yo creo que por algunas razones importantes, es importante recordar esta gran verdad del perdón completo que tenemos en Jesús. ¿Cómo nos ve Dios? Nos ve a través de la lente de Cristo, nos ve como santos, nos ve como puros en sus ojos, ve la obediencia perfecta de Cristo cuando nos mira, porque somos revestidos de Cristo por mediante la fe bautismal, ¿verdad? Y aquí tengo unas ideas que puedo compartir y luego ustedes pueden agregar sus aportes también. Primero, en la clase pasada, recuerden, este es repaso, el primer principio bíblico de adoración que aprendimos era que desde la adoración queremos que sea cristocéntrica. Cristocéntrica. Y eso quiere decir que queremos que predomine el evangelio. Recuerden que por naturaleza conocemos la ley de Dios. Dios en Romanos capítulo 1 y 2 nos enseña que Él ha escrito en nuestros corazones su ley. Hasta incrédulos tienen cierto conocimiento de lo que deben hacer y no hacer. Y también, como dice Dios allí, que merecemos el castigo de Dios cuando hacemos lo malo. Tenemos ese conocimiento naturalmente en nuestros corazones. Lo que no es natural a nuestros corazones, lo que tiene que llegar de afuera por adentro, es el evangelio. Entonces, pónganse en el lugar de los miembros de su grupo. Están viviendo sus vidas entre semana y entrando a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que van a recordar de su semana? Seguramente todas esas veces que Dios mostró su amor, lo que han aprendido en la palabra, pero seguramente también, entrando en la presencia de Dios en la adoración, van a recordar sus pecados. Así que el mensaje que queremos predominar, que predomine en la adoración, es el evangelio. Es que en Cristo Dios ya no recuerda nuestros pecados. Ese es el primer punto ahí, ¿verdad? Este es el mensaje de consuelo y esperanza que debe caracterizar nuestra adoración, ya sea en forma de una clase de Biblia o un servicio dominical. Eso no quiere decir que no vamos a compartir la ley en nuestros servicios. Eso es necesario también. Y en la siguiente lección hablaremos más de eso, del compartir de la ley y del evangelio en el culto. Pero queremos que el evangelio predomine por esa razón. También, solamente pensamos en ustedes como líderes de grupos. Yo en mi experiencia de pastor de una congregación en Houston, Texas, por 7 años, batallaba con esto. Cuando había un miembro que cometió algún pecado, ¿verdad? Tal vez ofendió a otro hermano en la fe y ese hermano en la fe dejó de venir y ya se resolvió el asunto, pero luego un mes después, 2 meses después, entra esa persona en la iglesia y ¿qué viene a la mente? Este es el que causó el problema, ¿verdad? Y podemos empezar a ver a los miembros de nuestros grupos así, por medio del filtro de sus pecados. Y eso no es bueno. No es bueno, porque primero estamos recordando lo que Dios ya olvidó, ¿verdad? Estamos guardando en su contra algún pecado que Dios ya perdonó. Pero también no es bueno porque afecta el ambiente del culto, hasta podría afectar mi mensaje. Si cuando yo estoy compartiendo un mensaje con un grupo y solo veo
pecadores. Puede convertirse en mi mensaje en puro ley, hablando como si fueran incrédulos, ¿verdad? Más bien queremos recordar que son pecadores, pero también son santos, porque creen en Jesús. Y por medio de la fe en Jesús, Dios ya no mira sus pecados, ya son perdonados. Eso va a afectar de una forma positiva el ambiente de la reunión, de la adoración. También nuestro mensaje va a ser diferente. Sí, vamos a llamarles al arrepentimiento por sus pecados, pero no vamos a enseñarles como si fueran incrédulos, ¿verdad? Vamos a asegurarles al final del mensaje que son perdonados y van al cielo, y por esa razón animarles a vivir una vida de gratitud, de obediencia a Dios. También vamos a recordar que aunque son pecadores, son santos en los ojos de Dios, y por esa razón Dios ha puesto también cosas buenas en sus corazones. Fe en Cristo tienen el deseo de hacer el bien, y vamos a recordar eso en nuestro trato con ellos también. Bueno, ya mencioné entonces, es fácil enfocarnos en las fallas del grupo o de uno mismo. Si empezamos a recordar nuestros propios pecados, eso va a afectar nuestro dirigir del grupo. Vamos a pensar, ¿quién soy yo para compartir esta enseñanza con ellos cuando yo caigo en mí mismo? Qué importante es recordar, pero Dios ya no mira esa falla, ese pecado en mí. Y por esa razón soy digno de enseñarles a ellos sobre esto. No por mis méritos, por los méritos de Cristo, porque Él me ha ganado perdón, me ha hecho santo en los ojos de Dios. Recordar cómo Dios nos ve nos ayudará a dirigir en amor y a hacer predominar el evangelio, en resumen. Muy bien. Algunas preguntas sobre esto. Pedro Abel levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Pedro Abel? Buenas noches, hermano. Buenas noches. A lo que dijo, ¿cómo se predica? Mire, se me viene esta pregunta. ¿Cómo se predica a un incrédulo? Usted dijo que no se le va a predicar como a los incrédulos. Y ahí nace la pregunta, entonces, a un incrédulo, ¿cómo se le predica? Ok. Bueno, en su esencia, ¿verdad? El mensaje de Dios para incrédulos y creyentes es lo mismo. Es la ley y el evangelio, la ley que nos muestra nuestros pecados y lo que merecemos por ellos, y el evangelio que muestra lo que Jesús hizo para salvarnos y nos asegura el perdón de Dios. Yo creo que el punto que yo estaba haciendo es más bien en cuanto a la santificación, ¿verdad? Cuando hablamos de la vida de santificación, o sea, creyentes son movidos por el amor de Dios, ¿verdad? Conocen a Cristo como su Salvador, saben lo que Él hizo para rescatarles, ya tienen amor y gratitud para Dios en sus corazones. Un incrédulo no tiene esas cosas. Entonces, cuando estamos hablando con un grupo, debemos recordar eso. En vez de pensar lo peor de ellos, ¿verdad? O ellos nunca van a hacer esto, porque no, recordar, el Espíritu Santo está obrando en ellos y predicar la santificación entonces en una forma que reconoce eso y que les anima a base de las promesas de Dios a vivir el amor que tienen para Dios. No estaba diciendo, de hecho no podemos predicar santificación a los incrédulos porque amor para Dios no tienen en su corazón. Y en ese sentido estaba haciendo la comparación. No sé si me explico, Pedro. Sí, ahora sí, está claro. Sí, gracias. Sí, tengo otra pregunta más ahora. Sí, por favor. Otra pregunta. Si en ese grupo de personas a quienes se les predica, hay una gran mayoría que son pentecostales. Ellos también creen en Jesucristo.
Y también existen católicos, digamos. No es real, pero estoy imaginándome, ¿no? No es real. Entonces tengo ahí también católicos y tengo también pentecostales, ¿ya? Entonces, el proceder, ¿cuál es? ¿Cuál es el proceder? Y también existen, digamos, personas que son de nuestra congregación, ¿ya? Ya, es una situación hipotética, ¿no? Puede suceder. No, nunca me ha pasado, pero puede suceder. En ese grupo de nuestra congregación también hayan venido personas que son pentecostales y también hay católicos. Entonces, la prédica tiene que ser igual, mostrar la ley y el evangelio a ambos. ¿Y cuál vendría a ser la diferencia? ¿Cómo haríamos para enfatizar en una prédica? Sí. ¿O sería normal mostrar simplemente la ley y el evangelio, como cualquier culto? Bueno, va a compartir esa semejanza, porque no importa lo que sea su iglesia, sus creencias, aun con incrédulos, ¿verdad? El mensaje es uno de ley y evangelio. Usamos la ley para mostrar su pecado, usamos el evangelio para mostrar a Jesús como su Salvador. Pero la situación que usted describe no es simplemente hipotética, o sea, me sucedió a mí muchas veces, especialmente para funerales. O sea, cuando vas a predicar para un funeral, vienen seres queridos que son de muchas iglesias diferentes y algunos que no tienen iglesias. Y qué buen momento y buena oportunidad para compartir la ley y el evangelio con ese grupo. Estás evangelizando en una forma muy, muy real del púlpito, porque algunos de ellos probablemente no creen en Jesús. Entonces, solamente mantener algunas cosas en mente, ¿verdad? A lo mejor vas a mantener tu mensaje más sencillo, porque en un domingo normal, las personas que están llegando en su mayoría ya llevan conocimiento de la palabra. En una situación así, yo no tengo idea si tienen conocimiento de la palabra o muchos tal vez no saben lo que es la Biblia. Mantener eso en la mente entonces. Mantener sencillo el mensaje, no utilizar términos complicados sin explicarlos, no hacer referencias a personajes bíblicos sin dar un poco más del trasfondo, porque tal vez no conozcan esos personajes bíblicos. Esa sería una sugerencia. Otra sería, pues, un problema que todo ser humano tiene, pero también batallan más los que no asisten a iglesias o van a la iglesia católica o a iglesias pentecostales, es la idea que somos salvos por nuestras obras. Tal vez ustedes que han estado en Academia Cristo por 2 años ya tienen claro, ¿verdad? Por lo menos esa doctrina, que nuestras obras no nos salvan, somos salvos únicamente por causa de Jesús y su obra. Pero si hay visitantes de otros trasfondos espirituales, tal vez no tengan claro eso. Así que voy a tomar tiempo para resaltar eso en mi prédica. Muchos de los que vienen, por ejemplo, a un funeral, están pensando que van a experimentar lo que experimentan en muchas otras iglesias para un funeral. Están pensando que el pastor va a hablar de lo bueno que era esa persona. Eso no es lo que vamos a hablar en un funeral, porque eso no nos da verdadera esperanza. No importa si fuera la persona buena o no, no era perfecto. Y eso es lo que Dios exige. Y luego explicar que eso solamente Dios lo da por medio de Cristo y por medio de la fe en Él. Recordarles que si fue creyente, ¿verdad? La persona que murió está en el cielo, no porque hizo muchas buenas obras, sino porque Jesús murió y resucitó por él, y él confió en Jesús.
por obra del Espíritu Santo. Hay dos sugerencias. A lo mejor eso sería buen tema para otra conversación, charla del viernes tal vez. Ok. Muy bien. Félix levantó su mano. ¿Tiene pregunta, Félix? No, en relación a lo que estaba hablando el compañero, yo pienso que nosotros somos como sembradores, que echamos la semilla, que la obra no es de nosotros, que la obra es del Espíritu Santo, que lo que tiene que trabajar aquí es el Espíritu Santo y es el que va a hacer la obra. Nosotros solamente somos una especie de instrumento para poder regar la semilla. Sí. Y entonces nosotros tenemos que prepararnos, conocer un poco más, instruirnos, educarnos y estudiar y explorar. Entonces nosotros tenemos ya elementos para poder hacer referencias y poder hacer tocar puntos en que les pueda ayudar a que la persona que lo está escuchando pueda meditar y utilizarlo tanto como un espejo como para recibir consuelo con el Evangelio. Entonces, eso no es obra de nosotros. Nosotros no hacemos la obra. Somos solamente instrumentos de esta obra. Muy cierto. Gracias por enfatizar eso. Sí, el poder no está en nosotros, está en la palabra de Dios que compartimos. Sí podemos impedir el obrar del Espíritu Santo por medio de la palabra con predicación o enseñanza que es falsa o no es clara, ¿verdad? No es entendible. Entonces, por eso nos urge y por amor a Dios sobre todo. Por eso nos urge y por amor a Dios sobre todo a prepararnos antes de enseñar, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo con su comentario. Ovidio levantó su mano. ¿Tenía pregunta, Ovidio? Sí, le iba a preguntar al pastor con relación a las prédicas. Yo he escuchado prédicas muy emotivas, pero Academia Cristo no enseña ese tipo de homilética en el estudiantado para que él pueda expresarse un poco más rápido, porque lo que yo más he visto son enseñanzas. Entonces, ¿cómo podemos definir eso nosotros que deberíamos de tener información? ¿Cómo predicar en un grupo? Porque ir a enseñar no es lo mismo que una prédica emotiva que mueva a ese pueblo que lo esté escuchando. Enseñanza mueva tanto como una prédica, ¿verdad? Porque es el mismo mensaje de ley y evangelio que estamos compartiendo. Entonces, lo que mueve es la palabra de Dios y esa se puede compartir en un estudio, se puede compartir también en una prédica. Cada uno tiene sus ventajas, ¿verdad? Y sus usos apropiados. A su pregunta, ¿por qué no les enseñamos a dar prédicas? Eso es porque en el diseño de Academia Cristo, eso viene en el seminario. Para los que quieren pasar al seminario, ahí van a aprender cómo escribir prédicas. El diseño es que ustedes se acostumbren primero a enseñar en un grupo sembrador y luego van a ir aprendiendo poco a poco cómo escribir prédicas también. Perfecto. Algunos otros estudiantes lo han pedido. Amelia lo pidió también y ya levantamos esa petición con el equipo. Ya estamos en el proceso de desarrollar un mini curso que se puede utilizar entre consejero y líder para los que quieren un poco de capacitación sobre eso antes de llegar al seminario. Pero sí. Perfecto. Me parece bien, pastor. Ojalá que se lleve a cabo, ¿verdad? Porque los compañeros todos lo vamos a ver con muy buenos ojos. Excelente, excelente. Doctor, ¿me permite participar, por favor? Gracias. Sí, adelante, Amelia.
Gracias. Sí, es muy importante esta parte de la prédica, lo que está pidiendo Ovidio. No sé, hay algunos grupos sembradores que están ya un poco más adelantados y ya no se suele hacer cultos de estudios, sino ya se realizan prédicas. Y entonces hay varios, bueno, en el caso yo digo ya abiertamente, no voy a estudiar el seminario, yo voy a terminar el discipulado 2 y quizá más adelante, pero ya estoy con un grupo sembrador bastante avanzado. Y necesitamos, particularmente yo necesito saber, aprender, y por eso es el motivo que le llamé en la mañana, porque quiero pactar con usted en un espacio libre, adelantado, porque requiere mi grupo urgente, y debo aprender yo para poder enseñar a los varones que están listos ahora, que han terminado, aprendan de mí, y ellos son muy profesionales, y me dijeron que no hay el tiempo para estudiar en Academia Cristo en las noches, porque sus horarios de trabajo los impiden, pero que quieren aprender para que le puedan apoyar al pastor actual, para que ellos ya entren también en el trabajo y puedan ser parte del grupo y crecer juntos, y así variar. Un domingo el pastor, otro domingo el otro hermano, y así. Y si hay la oportunidad, yo. Pero como ya hay varones, voy a quedarme como líder nada más. Sería todo, gracias. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pidiendo, perdón? Que sí se haga ese curso de enseñanza de los sermones, porque no voy a llegar al seminario para aprender el sermón. Ok, sí, entonces la respuesta es, ya está en el proceso. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos que continuar porque falta poco tiempo y tenemos todo un tema que estudiar juntos todavía. Tenemos un principio bíblico de adoración que vamos a aprender y lo vamos a aprender a base de este versículo. Primero de Pedro 2:9. ¿Alguien quiere leer este versículo, por favor? Sí, pastor. Adelante, Amelia, gracias. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que Dios los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ok, excelente. Entonces, otra vez tenemos un buen versículo que nos recuerda de cómo Dios nos ve, ¿verdad? Somos linaje escogido. ¿Escogido cuándo? ¿Y por qué? ¿Alguien tiene la respuesta bíblica a eso? Viviana, ¿cuándo nos eligió Dios y por qué? Y Dios nos... A ver qué voy a pagar acá. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Él nos hace sacerdotes, nación santa, porque nos aparta de toda la impureza por Cristo, a través de Cristo. Pueblo adquirido por Dios, Él nos compró, somos de Él, para que anunciemos los hechos maravillosos de aquel que nos llamó, todo lo que hizo Dios por nosotros, que estábamos en las tinieblas y nos llevó a la luz admirable, que es Cristo Jesús. No necesitamos aprender, pastor, y permítame que dé este aporte. Prédica. Si tenemos el conocimiento de la palabra, la prédica sale a través del estudio, porque uno puede estar enseñando la palabra de Dios y surge preguntas. Y al tener conocimiento en la palabra de Dios, el Espíritu Santo usa nuestro conocimiento para hacer la prédica. Yo lo puedo decir que mi grupo sembrador, de las 3 de la tarde, son las 6 de la tarde, y hemos hablado y recorrido toda la Biblia, porque surgen preguntas
y el conocimiento de la palabra hace que salgan las respuestas a través del conocimiento de la palabra de Dios. No tenemos que tener miedo, tenemos que solamente tener conocimiento y dejar que Dios sobre, porque nosotros somos, como hablaba Pablo, no me voy a comparar con los apóstoles, pero él tenía conocimiento de la palabra y surgía las palabras del corazón. Así que yo no creo que tengamos que tener necesidad las líderes de tanta enseñanza de prédicas. Es solo abrir nuestro corazón y tener conocimiento de la palabra. Ok, bueno, gracias por su aporte. No nos vamos a meter más en ese tema porque falta poco tiempo, ¿verdad? Ustedes con conocimiento de la palabra bien pueden compartir la palabra con otros. Pero sí, es un arte escribir una prédica y sí se puede enseñar porque se llama homilética pero bueno, vamos a dejar a un lado ese tema por ahora. Usted contestó que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Estaba citando Efesios 1, 4 al 8. ¿Y por qué nos escogió? Por pura gracia. No había ningún bien en nosotros, pero aún así nos amó. Nos escogió para ser suyos, para ser salvos por medio de la fe. Vamos a hablar del siguiente término también, real, sacerdocio. Ustedes son reales, no en el sentido de verdadero, como realeza. ¿Por qué? Porque Dios, el Rey, los ha adoptado como hijos en su familia real, ¿no? Sacerdotes son. Recuerden que en Israel los sacerdotes eran apartados para un propósito especial. Iban a ser los intermediarios entre Dios y el pueblo. Y eso es lo que somos nosotros también, apartados para el propósito especial de llevar de parte de Dios el mensaje del evangelio para con los que todavía no lo conocen. Ser intermediarios entre Dios y el mundo en ese sentido. Nación santa. Santa porque lavados en la sangre de Cristo ya no queda mancha de pecado ni arruga alguna. Pueblo adquirido por Dios. Bien dijo que nos compró, ¿verdad? A un precio fuimos comprados, dice Pedro en el capítulo previo. Fue ni oro ni plata, fue la sangre del Cordero sin mancha que nos compró de nuestros pecados. Bueno, lo que quiero enfocar en los pocos minutos que nos quedan aquí es esta última parte. Pedro está hablando aquí de todo creyente, ¿verdad? Y él dice que todos anunciamos los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. A base de este versículo y otros, podemos decir que todo creyente es autorizado por Dios de proclamar las buenas nuevas. Todo creyente es autorizado de Dios de compartir el evangelio con otros. En nuestras vidas personales no necesitamos pedir el permiso de nadie para poder decir a alguien, Jesús te ama y Jesús murió por ti. Dios nos ha autorizado a todos a proclamar, anunciar los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso nos lleva a nuestro principio de adoración que vamos a hablar esta noche. Es la siguiente, que el pueblo participe. Que dejemos que los que están adorando a Dios en un grupo también participen en la adoración. Que ellos también proclamen las maravillas del que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos nosotros en Academia Cristo el sacerdocio universal. Sacamos esa frase, sacerdocio real, y lo ponemos como una doctrina, ¿verdad? Así el título de una doctrina bíblica.
El sacerdocio universal es que todo creyente puede compartir el evangelio con otros. ¿Ok? Ahora, la Biblia también enseña que hay un ministerio público. O sea, cuando hay un grupo de creyentes, normalmente Dios llama a alguien del grupo para administrar el evangelio y los sacramentos en el nombre del grupo. El ministerio público es ese. Y eso la Biblia dice también es establecido por Dios. Ustedes lo van a estudiar en otros cursos del Discipulado 2 sobre el ministerio público. Pero dentro de la adoración, queremos empoderar a miembros para las dos cosas. Queremos tanto empoderarles en la adoración a proclamar las buenas noticias como sacerdotes universales. Y también queremos empoderarles a servir como líderes o ayudantes en la adoración. Bueno, ¿cómo va a afectar este principio? Cómo lideramos nuestros grupos en la adoración. Por falta de tiempo voy a repasar esto un poco rápido. Vamos a terminar la clase y luego podemos contestar las preguntas que tengan después para los que pueden quedarse. Pero algo que vamos a hacer es asegurar que la adoración es participativa. Es decir, no solamente debe de estar una persona haciendo toda la actividad en la adoración. Y los demás simplemente inactivos, sentaditos, escuchando, ¿verdad? Queremos que ellos también participen, sea con las alabanzas, en los himnos, sea con partes de la liturgia, donde pueden responder con sus propias palabras, ¿verdad? O en otras formas también. Queremos que ellos también tengan oportunidades de participar. Y eso va a ser algo que van a tener que considerar. Por ejemplo, cuando están escogiendo himnos, ¿verdad? Hay ciertos himnos que son muy, muy lindos para escuchar, pero para personas que no tienen conocimiento de música, muy, muy difíciles de cantar. Entonces vamos a querer pensar, si nadie va a poder cantar esto, a lo mejor podemos escoger otro himno que les será más fácil de cantar para que el pueblo pueda participar, para que con sus alabanzas, sus voces puedan proclamar el evangelio los unos a los otros, ¿verdad? Igual en el orden de servicio, ¿verdad? Si simplemente el que está dirigiendo tiene las palabras y está leyéndolas, pero nadie más tiene las palabras y no tiene nada que decir, es una forma en que se puede dirigir un culto, pero no están participando los demás. A lo mejor vamos a cambiar ese orden entonces para que tengan ellos oportunidades, espacios donde pueden responder a la palabra de Dios que están aprendiendo, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el credo, ¿verdad? El credo es una cosa que en muchas iglesias se utiliza para que todos juntos confiesen su fe en el evangelio, en las verdades de la Biblia. Es una forma en que pueden participar. O en oraciones escritas y corporales, que todos pueden orar juntos. Es otra opción también. Una pregunta que van a hacer como líderes también es, ¿qué hago yo que podría hacer otro? O sea, hay ciertas cosas que tal vez actualmente en sus grupos no hay nadie más que puede hacerlos. No hay nadie todavía capacitado para enseñar, por ejemplo. Pero seguramente hay cosas que ya pueden hacer algunos. Entonces, ¿por qué hacerlos usted? ¿Por qué no identificar los dones de personas en su grupo y capacitarles para ayudar? Primeros pasos fáciles en una adoración podría ser las lecturas bíblicas, ¿verdad? Si usted está leyendo la Biblia, pues a lo mejor puede identificar a alguien en su grupo que tiene dones para leer en público. No todos tienen esa educación, ¿verdad? De poder leer bien algo, pero si alguien sí lo tiene, capacitarle un poco, darle unas sugerencias de cómo leer bien y ponerle a leer en la adoración.
Sería un primer paso. O si alguien tiene dones musicales, ¿verdad? Y si están tocando la música con una grabación, que no hay problema con eso, no me malentiendan, pero si hay alguien en el grupo que tiene dones musicales, que puede tocar guitarra y piano, entonces, ¿por qué no dejar que él participe? En vez de solo tocar la grabación, que él utilice sus dones en la proclamación del evangelio en ese sentido. Así que, ¿qué hago yo? Que podría hacer otro. Y luego identificar a alguien en el grupo que tendría dones para servir en ese papel y tomarle a un lado, preguntar si está dispuesto, darle una breve capacitación de cómo ayudar en esa forma. Yo tuve la oportunidad esta semana pasada, el domingo, de asistir virtualmente a nuestro grupo sembrador en Cochabamba, Bolivia, a Eduardo Milanesi, algunos de ustedes lo conocen. Él dirige un culto estudio presencial y virtual. O sea, un miembro de su grupo, transmite en vivo lo que están haciendo. Y esa es una forma en la cual él ya deja que sus miembros participen, ¿verdad? Él listó la ayuda de alguien de su grupo de hacer la transmisión en vivo. Pero también él utilizó a otros para proclamar el evangelio. Llegó el momento en que ellos suelen citar el credo apostólico y él había preparado a alguien del grupo. ¿Nos puede ayudar con liderarnos en el credo apostólico? Y lo hizo. Hizo lo mismo con una lectura bíblica en otra sección. Entonces está poniendo en práctica eso, es buen ejemplo de esto. Muy bien, muchas gracias por su paciencia. Este es otro principio bíblico de adoración. Queremos empoderar al pueblo para participar, sea con cantar los himnos, con alabar a Dios en partes de la liturgia, de orar juntos con sus bocas y sus corazones, o en ayudar con liderar el mismo culto. Bien, vamos a terminar con oración. Si tienen preguntas, se pueden quedar después. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por nuestro estatus, por causa de tu obra redentora. Con tu vida perfecta ganaste el manto de justicia que ahora nos cubre todos nuestros pecados y nos hace hermosos en los ojos de Dios el Padre. Te damos gracias también que somos un real sacerdocio, que tenemos esa posición tan alta de ser realeza, miembros de tu familia santa, tu familia real, y también que somos sacerdotes, que tenemos el privilegio de ser intermediarios entre ti y el mundo, de ser embajadores tuyos, con llevar el mensaje de la reconciliación con otros. Pedimos, Señor Jesús, que bendigas la palabra sembrada, que nos consueles con la buena noticia que hemos estudiado y que nos ayudes a guiar nuestra adoración con estas verdades en la mente. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Muy bien, los que tienen que irse pueden despedirse. Buenas noches. Buenas noches.